amigos, vamos a continuar con la lectura del libro Enemigo. La vez anterior compartimos con ustedes el introito, la introducción del autor y unas bellas palabras que dedicó a Abel Prieto Jiménez, entonces ministro de Cultura, a este libro. Y vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar en los primeros capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro. El primero se titula Lúcida Demencia y bueno, cuando empecemos el otro le voy el título del otro capítulo. Estos capítulos tienen que ver mucho con mi vivencia en aquellos días en que se estaba preparando la denuncia de Razones de Cuba. Y todo lo que les cuento aquí es absolutamente real. Mi recorrido por La Habana, esos deseos de convertirme en uno más, de toda aquella gente que paseaba por el malecón, que compartía en el malecón, esa especie de balcón a donde vamos los habaneros a refrescar por las tardes de muchísimo calor, ese lugar de encuentro de amigos, ese lugar de conversaciones, ese lugar de discusión. Y les describo la experiencia de varios días en que yo asistía a ese lugar, esos días tremendos en que estaba, como les decía, esperando la salida de la denuncia, el documental que ya habíamos preparado y donde se develaba mi condición de agente de los órganos de la seguridad del Estado. Y bueno, vamos a comenzar. Este capítulo empieza con el cerdo. Tomamos unos versos de José Martí. Si amar piensas el amarillo, rey de los hombres, muere conmigo. Vivir impuro, no vivas, hijo. José Martí. Lúcida Demencia. El malecón es el lugar más concurrido de La Habana, sitio de carnavales, lugar favorito de las parejas, zona ideal para pasar el rato, encontrarse con amigos, conversar, hacer nuevas amistades. Un grupo de jóvenes canta pequeña serenata diurna de Silvio, alumbrados por las luces de los autos y por una desvaída luna que apenas asoma sobre el mar. Las parejas se besan en el muro. La gente conversa en voz alta, ríen, bromean. Un borracho lanza improperios a unos muchachos que le provocan, es Pánfilo, convertido gracias a la prensa banal y de alquiler en marioneta triste del escándalo mediático. Me pego al muro, paso la mano sobre el áspero cemento. Busco un lugar donde sentarme, pero no hay sitio. Familias enteras huyen del calor, un calor agobiante, nunca antes sentido. Es un verano largo, con deseo de convertirse de verdad en eterno. La brisa sopla de vez en cuando y levanta nubes de un polvo salitroso que se mete en los ojos y causa irritación. Un viejo recuerda, ahí mismo, frente al Hotel Riviera, estaba emplazada una antiaérea contra la crisis de octubre. Una señora menciona a Mayra Tirado, la más hermosa de las estrellas del carnaval habanero. Habla de carrozas repletas de luces, de las comparsas evolucionando por la avenida de la Frocán, de los Reyes 73, Ricardito y los Latinos, Bam y Rebé, y los palcos llenos de luces de colores, las pipas de cerveza, y las pergas y las serpentinas y los fuegos artificiales. Una maravilla la carne de puerco, el arroz con calamares, el chilindrón picante, todo tan barato. Un tipo dice que antes, en el capitalismo, con 2 pesos uno comía lo que le daba la gana, y la señora del carnaval y el del antiaéreo le caen arriba. Gritan, se enardecen, usted habla con el estómago y piensa con sálvase a la parte. Entonces el hombre habla de Gorbachev y la perestroika. El de la antiaérea dice que es un traidor y el otro que si solidaridad, el muro de Berlín, Rumanía. La señora del carnaval, ella no sabe mucho de esas cosas. Le basta ver el noticiero y el viejo de la antiaérea, eso en Cuba no va a pasar. Y los jóvenes cantan de nuevo pequeña serenata diurna, mientras el de la perestroika habla de las NOT y economía de mercado. De las medidas de racionamiento de combustible, de carnet rojo clavado en los muros de Budapest y Praga. La señora torna a sus carnavales, a los marqueses, al alacrán, a la jardinera y los dandy. Y el tipo menciona a las damas de blanco, señala 2 o 3 nombres, pero se queda sin interlocutores. La señora sube los hombros y le da la espalda. El de la antiaérea lo mira con furia y hace un gesto de desprecio con la mano. El hombre se dirige a los muchachos que cantan, pero nadie conoce a los héroes que nombra. Es un hombre de unos 50 años, bien vestido. Intenta acaparar la atención, pero no lo logra. Los muchachos provocan de nuevo a Pánfilo, que se acerca con su cantaleta. Aquí lo que hace falta es jama, y todos ríen y se meten con él. El muro está lleno de gente, repleto.
Parece que no cabe un alma más sobre la franja de cemento y siento unos deseos inmensos de abrazar a toda esa multitud. Siento el impulso de abrazarlos a todos, al de la antiaérea, a la del carnaval, a los jóvenes que cantan, a los vendedores de maní, a los músicos ambulantes, a las familias que mitigan el calor. Soy uno de ellos, aquí, junto a ese mar que forma parte importante de mi vida. Junto a ese mar crecí, amé, lloré. Es la savia vital de esta ciudad eternamente rebelde, hermosa. Aquí cerca comenzó todo. Esta ciudad va siempre en mí. Donde quiera que vaya, llevo sus calles. Recorro la isla de punta a cabo y ella me acompaña con sus edificios y sus ruinas, y sus llagas, sus lumbres, su ardor, su ritmo, sus miserias y virtudes. Soy uno de ellos. Un habanero más, fanático de industriales, un cubano tan nuestro, un hombre de la calle, conversador, en su hombre de la calle, de conversar en sus esquinas. Me disculpan el pequeño salto que di ahí. Un hombre de la calle, de conversar en sus esquinas, de criticarlo todo y probar sin ascos el alcohol del barrio. Discutidor, sabelotodo, inconforme, dominocero, irreverente, admirador de las curvas y dones de nuestras mujeres. Uno más, un cubano de a pie, común y corriente. Soy uno de ellos, pero tuve que dejar de ser. Tuve que hacerme extraño a mí mismo. Metamorfosear en algo ajeno a la esencia que nos distingue y honra. Llevo meses esperando para poder gritarlo a los cuatro vientos. Pronto ocurrirá, dicen, pero el pronto se alarga, se extiende. Soy un cubano común, uno más en ese gran mosaico de personas, científicos, deportistas, obreros, artistas, maestros, doctores, militares, estudiantes, guajiros. Un cubano. Lo digo y siento un regocijo especial. Cubano. Ese entronque de sabias orgullosas, africanas, europeas, asiáticas, amalgama de haitianos, jamaiquinos, culíes, hebreos, gallegos, isleños y un largo etcétera. Gente de esta ciudad, mi gente. Comunistas, cristianos, católicos, santeros, paleros, abacuás, roqueros, emos, miquis, reparteros, no importa lo que sean, ni cómo se llaman a sí mismos. Nada especial me distingue de ellos y ese es el principal orgullo que siento. Uno de los rasgos distintivos del carácter de los cubanos es el patriotismo. La defensa apasionada de la libertad, principal obstáculo contra el que han tenido que lidiar los anexionistas de siempre. Francis H. Nichols mencionaba el 29 de julio de 1899 en un artículo en Outlook titulado Cuban Character. Patria es el objeto de la adoración y el fanatismo de los cubanos. Puede decirse que es la única cosa en la que realmente creen. Políticamente los cubanos son como dementes lúcidos. La patria es la esencia de la luz y la bondad, lo que todo buen cubano debe adorar. A mi pregunta de cómo pensaban expulsar de Cuba al ejército español con tan pocos hombres y armas, respondía: es verdad, pero nosotros somos cubanos. Por eso todo ocurrió de manera natural. Cualquier compatriota lo haría exactamente igual. Camino por el borde de la acera. El monumento a Calixto García está a oscuras. Contemplo la silueta gris del guerrero soberbio que un día se pegó un tiro para no caer prisionero de los españoles. El Parque Martí también a oscuras, lleno de sombras. En sus piscinas practiqué natación hace ya mucho tiempo. En sus pistas, ahora cubiertas de malezas, hice atletismo. Nada de eso existe ya. Una sombra enorme, una especie de monstruo mitológico se yergue entre el malecón y el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores. De joven, acostumbraba, cuando entraba en los frentes fríos, a caminar por la acera al otro lado de la avenida, bañado por el rugido del mar, por el salitre, por salpicaduras de las olas inmensas que saltan el muro. Muchas veces me pregunté, en esas noches de caminar en solitario, qué cosa era el enemigo. Ese que todo el mundo habla con una mezcla de rabia y cansancio. El que se grime cuando alguien quiere criticar algo que considera hiciste mal, algo inoportuno, cuando alguien quiere callarte la boca, cuando un escrito no agrada a tal o más cual burócrata, cuando se dice alguna cosa que no conviene, cuando se comete un error, aparece el enemigo. Siempre el enemigo. Y uno llega a decir: basta, si desembarca en nuestras costas soy el primero en salir a combatirlo. No jodan más con el enemigo. ¿Y qué es? ¿Cómo es? ¿Quién es ese enemigo? Es ese que lanza bombas sobre Yugoslavia, Panamá, Irak, Libia, destruye la ciudad de las 1001 noches, viola Cherezada y tortura a sus hijos, invade Santo Domingo, Granada, Afganistán, lincha negros y caza espaldas mojadas, ese ser especie de demonio jurado, inclasificable, culpable de muchas de nuestras desdichas, tesonero y terco. El enemigo es también un lugar,
Un país inmenso y rico, de edificios grandes, acristalados, de autos modernos, el país de George Washington, Abraham Lincoln, de Martin Luther King y Malcolm X, de las grandes ligas, de los hippies y los Grand Fund, de Truman Capote, John Dick, Walt Whitman, Salinger, Edgar Allan Poe, William Faulkner, Kennedy Toole, T.S. Eliot, F.C. Fitzgerald y Edith Wharton, de las guitarras tañidas contra el viento y las trompetas mágicas de New Orleans. Es el país de los asesinos seriales y las gangas de Al Capone, Meyer Lansky y Lucky Luciano. El país donde se comete un crimen violento cada 22,2 segundos, un asesinato cada 30,9 minutos, una violación cada 5,7 minutos, un robo cada 12 segundos. Es el país de Ku Klux Klan, de Orlando Bush y Posada Carriles, de la CIA y Mangosta, de las operaciones Cóndor y Fénix, de la Escuela de las Américas y los golpes de estados, de Hiroshima y Nagasaki, de Abu Ghraib y Guantánamo. Es también el lugar donde vivieron mis abuelos, donde nacieron mi tía y varios de mis sobrinos, donde reside el 90% de la familia. Ese enemigo es también el que nos arrebató con engaño la victoria del año 1898. Son los embajadores que mangoneaban a nuestros presidentes, la amenaza constante de intervención antes y de agresión después del triunfo revolucionario. Escuchaba la voz de la maestra de primaria: el enemigo no descansa, no duerme, no da tregua. Lo repetía la radio, la voz de la radio y la televisión, la voz de los padres, de los veteranos de la guerra. Luchaban las voces contra el aire furioso que se llevaba los retazos de palabras al mar revuelto. Hoy sé que el enemigo es eso y mucho más. Estamos conectados al muro. Al muro, a sus aguas de azul intenso, respiramos a su ritmo al compás de las olas. Camino frente al edificio gris de la Sina, paso junto al monte de las banderas. Recuerdo la primera vez que entré a ese edificio en mayo de 2004, un mes después de una gigantesca marcha contra el reforzamiento del bloqueo decretado por el entonces presidente George Bush, un mes después de haber cenado en casa de un alto funcionario de la Sina. Parece que fue hace un siglo, aunque no es tanto el tiempo transcurrido. Sé que no soy el mismo. Mi trato con el enemigo cambió algo profundamente, para siempre, sin remedio. Ese es el primer capítulo, Lúcida Demencia, que está escrito, como le dije, como dice el mismo texto, en los días de la espera. O sea, nosotros habíamos grabado el documental de la denuncia, había pasado un año, no había sucedido nada, yo no tenía seguridad de si uno sale, el capítulo o no sale, y un poco la impronta de esos días está presente en ese capítulo. Así lo veo, creo que se respira la impaciencia, se respira los deseos que todo terminara ya de una vez, y que bueno, acabara de salir el documental y comenzara lo que yo esperaba, a vivir una vida normal, común y corriente, como un cubano más. Nunca me propuse vivir de la historia. Creo que una de las cosas más amargas fue ese epíteto que me lanzó un día una compañera de una escuela, cuando traté de salir en defensa de uno de mis hijos que había tenido un problema en esa escuela, problema laboral, y problema laboral bien misterioso, ¿no? Pero bueno, problema laboral al fin. Y cuando fui a defender a mi hijo como hombre común que era esa, como un cubano más, como un padre, me echó eso en cara, que no se puede vivir de la historia. Bueno, en ese momento que yo estaba escribiendo ese capítulo, tenía claro, y formaba parte de mi manera de ver el mundo, de mi convicción más profunda, de que uno no vive de la historia. La historia se hace todos los días, todos los días. Y todos los días uno tiene que ser consecuente con lo que uno piensa, con lo que uno hace, con lo que uno dice. Uno tiene que ser siempre el mismo. Y tiene que comportarse a la altura del momento que le toca vivir. Y no vivir del pasado. Y yo creo que eso el libro de alguna manera lo describe bien en este capítulo. Narra exactamente ese deseo de convertirte, de ser uno más en ese muro inmenso del malecón de La Habana. Y de ser un ciudadano más, un cubano más. Y vivir la vida que vive el común de la gente, sin aquella, de verdad, aquellos tremendos días de combate, que me llenaban de orgullo, por supuesto, pero que también eran bien complejos y bien difíciles. Bueno, entonces, el segundo capítulo, dicen que pasó de moda la locura, así se titula. O sea, el teléfono suena. Le puse una melodía nueva, un fragmento de Noches de Moscú.
Dejo que llegue casi al final y luego levanto el auricular. Una voz extraña del otro lado me invita a un almuerzo en la Embajada de España. Será un gran placer, dice la voz, un honor, etc. Compartir con uno de los más destacados escritores cubanos. Siempre me ha incomodado sobremanera el elogio fútil. Contengo duras penas el malestar. Tengo fama de dar respuestas rápidas en casos similares, lo que no me ha permitido cosechar muchas amistades entre ciertos sectores del mundillo artístico y menos aún entre algunos funcionarios que les sirven. La voz al otro lado marca la hora y el día, 12 de mayo a las 12, y advierte que participará otro escritor amigo mío, un conocido tuyo, agrega. Espero y me preparo para ese día. Nunca he estado en una embajada y la tentación es fuerte. Tengo miles de interrogantes. ¿Qué querrán de mí? ¿Por qué ahora resulta que soy uno de los más destacados escritores cubanos? No me ciega la vanidad. Tengo una novela publicada por la editorial Letras Cubanas, otra por publicar por la editorial puertorriqueña Plaza Mayor, y 2 libros de cuentos. Mi obra no es muy conocida. Salvo un reducido grupo de amigos y parientes, nadie conoce que soy escritor. Para vecinos, alumnos y padres soy el profesor Raúl, un fanático de la historia, nada más. Esa ha sido mi labor como escritor hasta ese día de mayo de 2004. Nada importante que señalar. Un día después vuelven a llamar y anuncian que ya no habrá cena, que el señor agregado cultural tuvo que viajar con urgencia a España. En otro momento se le invitará de nuevo. Espere nueva llamada pronto. Pasan los días y efectivamente la llamada se produce. No estoy en la casa y mi esposa toma el recado. Te llamaron de la cena, dice extrañada. La persona que habló conmigo dice que te volverá a llamar mañana a las 3 de la tarde. ¿De la cena? ¿Qué hacer? ¿Por qué me invitan? Mi actuación en los últimos años no es muy ortodoxa que digamos, no son pocos los encontronazos que he tenido con algún que otro funcionario de la cultura. De la novela de Adversario se ha hablado fuera de Cuba. Es increíble la lectura que hacen del libro. Hasta profesor de religiones comparadas he sido nombrado. Renovador de la novela esotérica cubana, etc. El libro es crítico. ¿De qué otra forma se puede escribir con el corazón en la isla de finales de los 90? Una norteamericana dice que el libro es una gran muestra de amor a Cuba, un homenaje a La Habana y a los habaneros que la viven y sobreviven en esos duros años. Ella hace una lectura muy parecida a la mía. En aquellos días el Adversario aún no era un libro impreso y solo algunos lo habían leído en formato digital. Ellos se ocuparían de que saliera pronto de las prensas convertido en bandera de la literatura disidente, algo que traté de evitar ocurriera, luchando incluso contra cierta vanidad de escritor. Todo escritor sabe cuánto se ama el libro que nace de cientos de horas de desvelo, pero era una deuda que tenía con esa obra, con mi novela. Esa criatura nació de un hombre libre, para hombres libres, y debía esperar a que se hiciera justicia y no se le ensuciara con tejemanejes extraliterarios. La persona que llama pregunta si habla con el escritor Raúl Capote. Soy yo, le respondo. ¿Quién habla? Raúl, le habla Francisco Sáenz. Soy un funcionario de la sección de intereses de los Estados Unidos. Nosotros queremos invitarle para un pequeño cóctel que vamos a realizar en mi residencia. Un amigo común nos dijo que sería buena idea que le invitáramos a usted. ¿Está dispuesto? ¿Tiene algún inconveniente? Guardo silencio unos instantes y él insiste. Si tiene inconveniente lo entenderíamos. No ninguno, me apresuro a responder. Es el 14 de mayo y esa misma mañana el pueblo cubano marchó en protesta por las nuevas medidas de la administración Bush contra la isla. Escucho la denuncia que hace Fidel de los planes estadounidenses y recuerdo las instrucciones dadas a las tropas interventoras en 1898 por el secretario de guerra J.C. Breckinridge. Debemos limpiar el país, aunque ello signifique usar los métodos de la divina providencia utilizó en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Tenemos que destruir todo lo que esté al alcance de nuestros cañones. Tenemos que imponer un bloqueo riguroso, de manera que el hambre y su constante acompañar a la peste miren a la población civil y diezmen al ejército cubano. Exactamente un mes después de la emisión del memorando Breckinridge, el 24 de enero de 1898, Estados Unidos enviaba al puerto de La Habana al acorazado Maine. Es el mismo enemigo y estoy a punto de entrar a su casa. Bueno, estos son los 2 capítulos que les prometí hoy. Eso fue un día tremendo, el 14 de mayo, porque eso era un encuentro directo con aquellos funcionarios a los que, bueno, pude conocer. Después, más adelante, el libro narrará cómo fue aquello. Fue un día tremendo. Tuve la posibilidad de ver el discurso de Fidel, aquel famoso discurso, en la televisión
rodeado por aquella gente, en presencia de aquella gente, vimos el discurso. Y bueno, fue un día realmente inolvidable. Nunca lo olvidaré porque, bueno, cumplo años el 12 de mayo, que era el 14 de mayo, 2 días después. Y un poco que estábamos celebrando también mi cumpleaños. O sea, uno de los pretextos para aquel encuentro era precisamente la celebración de mi cumpleaños. Era un cóctel con abundancia de bebidas, abundancia de comida, música, donde estaban presentes un grupo importante de funcionarios estadounidenses y de sus aliados y algunos invitados más que estuvieron presentes ese día, un poco para, según ellos, para que yo tuviera, me pudiera relacionar con personas de este mundo, personas del mundo intelectual y demás. Y bueno, esa fue ese día, ese día de la famosa llamada. En el próximo programa abrirá con el capítulo La necesidad de vivir sin tener precio, donde narro con detalle, bueno, todos estos detalles. Para el que no sepa qué es la SINA, si hay algún lector que no es cubano, bueno, la SINA era la sección de intereses de los Estados Unidos de América, en La Habana. Era, bueno, o lo que es hoy la embajada de Estados Unidos en Cuba. Y bueno, era realmente el cuartel general de la contrarrevolución en Cuba. Ahí se abastecía, se preparaban, se recibían, se conectaban a internet, como decimos nosotros, la crema y nata de la contrarrevolución cubana. Bueno, queridos amigos, espero que les guste, espero que divulguen este programa porque no tiene ningún sentido que después de tantas peticiones yo haga este libro en audio, creé esta especie de videos cortos de audio, sobre todo para que lo puedan escuchar y bueno, no se reparta, no se llegue. Es casi un regalo que estoy haciendo de un libro en mi voz y con mi comentario. No es porque sea nada extraordinario, pero creo que todo esfuerzo merece apoyo. Y les pido eso, el apoyo para divulgarlo, para que no se quede en la nada. Recuerden que el sábado cuando tenemos el café con Daniel y muchas cosas interesantes que vamos a hablar este sábado. Este sábado va a estar bueno el programa, se los advierto desde ahora. Vamos a hablar del evento que se realizó, vamos a hacer algunos comentarios. Alrededor está la ponencia que yo discutí en ese evento, la ponencia que llevé, mi intervención en ese evento, que fue a teatro lleno. Me quedé asombrado la cantidad de personas que asistieron a esa presentación a las 2:45 de la tarde. Sala llena. Y hablamos de la famosa guerra de cuarta generación, de las guerras imperialistas, que como me gusta realmente llamarlo. O sea, queridos amigos, un gran abrazo. Nos vemos el sábado en un café con Daniel, que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Compartan, recuerden que esto es una red social y depende mucho del apoyo que ustedes nos brinden. Nos vemos.